Desde aquí el auditorio de Su Gloria en Mí, cada día nosotros tratando de ser una nueva versión. Y muchas veces nosotros no nos hemos evaluado en qué hemos muerto y a qué hemos resucitado. Pero siempre hemos visto la Semana Santa desde Cristo y pocas veces las vemos desde nosotros. Por eso es indispensable examinarnos cada uno a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, vivimos desobedeciendo las normas cristianas, la palabra de Dios. Por eso tendremos que preguntarnos, ¿soy un verdadero cristiano o estoy caminando de acuerdo a las circunstancias? ¿He nacido de nuevo o estoy sencillamente fingiendo el nacimiento? Y la posible respuesta que demos es la que realmente nos va a identificar lo que somos, auténticos cristianos o en camino a convertirnos. O nos puede dar de que estamos lejos del Señor con el ideal de estar cerca. Por eso el verdadero cristiano es alguien en el cual mora Cristo. Debemos ser esos pequeños Cristos, viviendo realmente la palabra de Dios. Pero la persona en la que Cristo mora podrá mostrar evidencias inconvertibles, incontrovertibles en su caminar de ese hecho que le ha sido concedido: tener a Cristo en su corazón. Por eso Pablo está sugiriendo que nos preguntemos a nosotros mismos si realmente poseemos la prueba de que Cristo está vivo en nosotros. Porque el ideal es que se cumpla en nosotros las palabras, que el Padre y el Hijo habiten en nosotros. Cada uno de nosotros nos es necesario hacer un alto, mirar nuestro proceder en el caminar diario. No es solo dentro de la iglesia, es en todo lugar, con toda la gente y a toda hora, en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto nos hace ver que nuestra relación con el Señor, como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice que debemos examinarnos, luego probarnos, y por último, que debemos llegar a una conclusión, la cual es de previo conocimiento. A hoy cada uno de nosotros podríamos hacer esa conclusión, si es en el ideal, en ese ideal imaginario, o es en el real caminar. Pero Pablo nos dice, examinemos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Miren que por medio de Pablo es el Señor el que nos invita a hacer ese examen de nuestra condición espiritual. Y pone como condición principal la fe, porque es la fe la piedra principal que sostiene todas y cada una de las vidas cristianas. Tu vida y mi vida están principalmente sostenidas por la fe. ¿Y sabes por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que vivimos en la vida cristiana proviene de esa fe sobrenatural, esa fe que Él nos ha dado. La fe es un don de Dios. Gracias a la fe tenemos paz para con Dios. La fe es una virtud que el Espíritu Santo de Dios, el que la planta, la hace crecer y producir fruto en nosotros. Tu labor y mi labor es tan solo disponernos en la acción sobrenatural de Dios por medio de la humillación, la sumisión, la sujeción, la obediencia. Esa obediencia a Él, a su palabra, a su iglesia. Y cuando hablamos de su iglesia, estamos hablando de la iglesia del Señor. No estoy hablando de denominaciones, de nombres, no estoy hablando de personas, estoy hablando de la reunión de todos nosotros en torno
al Señor. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estar en fe significa que la persona como verdadero cristiano ha basado toda su vida en la experiencia de fe en Jesucristo. Y es ahí que como persona nacida de nuevo, vive guiado por la fe en Jesucristo y no guiado por sus conocimientos, la cultura, el sentido común, la autosuficiencia, su orgullo, su altivez, su prepotencia. Que como cristiano está desarrollando un estilo de vida que se apoya exclusivamente sobre la fe en Dios, sobre la palabra. Es un continuo absoluto. Debemos continuar haciendo y permanecer en proceso de realizarlo siempre. Es un examen. Es un examen al cual todos deberíamos pasar. La razón es evaluarnos si estamos en la fe. Es necesario saber si somos o no cristianos. El venir a la iglesia, el orar, el participar de las actividades, el poseer un lenguaje eclesiástico no es suficiente para saber si somos cristianos. Cuando amamos a alguien, cuidamos nuestra relación, tratamos de sacar todo aquello en nuestra vida que impide ser una relación de amor transparente, efectiva. Lo que es real en la vida cotidiana, lo que es la vida del Espíritu. Vamos a querer, si estamos en Cristo Jesús, examinarnos continuamente para agradarle. Porque no es agradar a los que nos rodean, es agradarle al Padre, es agradarle al Hijo, es agradarle al Espíritu Santo, es dejar obrar el Espíritu en nosotros. Pero mire lo que dice, probarnos a nosotros mismos. Y entonces deberíamos cotejar con el modelo de perfección. Y entonces pues deberíamos ir a Cristo. Si creemos que es nuestra tarea crecer a la estatura de Él, a su medida, en su plenitud, entonces necesitamos es compararnos con Él. Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos saber si nuestra vida cristiana va bien, regular o mal, si no nos probamos a nosotros mismos. Cuando nos dice pruébate a ti mismo, nos está demandando observar, examinar en nosotros las virtudes cristianas básicas. La palabra nos está diciendo que evaluemos la fe, la paz, el amor, la esperanza. Si nos hemos examinado y hemos llegado a ser cristianos desde el punto de vista bíblico, entonces debemos probarlo para mostrar que hay un cambio en nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra que hemos sido trasladados de un estado de postración, de muerte a vida. Pero también la prueba da como resultado que seguimos postrados en muerte. Es tiempo de caminar hacia Dios. Y si tenemos vida, esta debe manifestarse. No puede ser lo contrario. Hay una probanza y es necesaria. Mateo capítulo 5, versículo 20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La Biblia nunca verifica la salvación de alguien en base al pasado. Siempre es en base al presente. Y si no se da prueba evidente de la salvación real en nuestra vida ahora, hay una posibilidad muy real de que no se es cristiano en absoluto, sin importar lo que sucedió en el pasado. Muchos dicen ser cristianos, pero no se observa algo de justicia en sus vidas. La justicia es simplemente vivir de manera correcta, vivir bajo los estándares de Dios, vivir a la luz de la definición de Dios. Los fariseos ya tenían todo un sistema de justicia. Ellos ya habían determinado quién podía y quién no podía ser justo, y tenían toda una elaboración de actos externos que posibilitaban tal situación. Jesús dice, no es suficiente el rótulo, no es suficiente lo externo, que nos llamemos a nosotros mismos cristianos, debemos mostrarlo. Jesús lo lleva a un estándar más alto. Si una persona está en Cristo, la justicia debe ser su manera de vivir. Y es cuando somos justos a la medida de Cristo. Por eso, ¿cuántos han querido agradar al mundo, buscando manera de comunicación igual que los demás, creyendo que el Evangelio no es suficiente, creyendo que Cristo le convierte a una persona que llama la atención para que el Evangelio sea notorio? Pero Jesús no necesita de esas personas.
pero en su misericordia las puede alcanzar porque al igual necesitan salvación. Pero Cristo no necesita sus medios para ser notorio y alcanzable. Es el artista el que necesita los medios de Dios para ser alcanzable el reino de Dios. Así que no es suficiente profesar, es necesario vivir, ser cristianos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿No entienden su nueva naturaleza? ¿No se han dado cuenta que el Señor ya nos dio identidad? Porque si no entienden esto, entonces con razón viven otra vida. Hemos recibido la vida eterna, que tiene objetivos particulares y eternos, y vivimos con los ojos puestos en las expectativas y perspectivas que el mundo puede dar. Por eso creemos una inconsecuente vida entre lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que nosotros queremos ser. Muchos quieren vivir en dualidad. Muchos quieren vivir en Dios, con las bendiciones de Dios, pero agradar al mundo. Por eso, ¿tu vida manifiesta la obra de Cristo? ¿O solamente te has quedado con las propuestas religiosas y por eso eres demandante con Dios y en vez de ser un siervo en función de Él, ¿qué eres? Es necesario que empieces a hacer cambios en tu vida. Si crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces debes vivir como Dios quiere, con su estándar, en función de Él, agradándole a Él, no agradándonos a nosotros mismos. Es difícil, porque es necesario morir. Y morir a uno mismo duele, pero al final no es un asunto de inversión de algo que hacemos para obtener un beneficio. Al final es una respuesta de amor a alguien que nos amó primero. Por eso no es quedarnos en el examen, por eso no es decir sí, soy o no soy. Es empezar a ver y hacer lo que Dios quiere. Es empezar a vivir en la voluntad de Dios, es empezar a caminar en el caminar de Cristo. Deja de ver la Semana Santa como la pasión de Cristo y empieza a vivir tu propio proceso en el Señor. Por eso ahí donde estás, en ese examen, ve al Señor y dile lo que realmente tienes en tu corazón. Es cierto, el Señor nos ama como somos, pero siempre quiere trabajar en nosotros. Es cierto, el Señor nos acepta como somos, pero siempre busca que nosotros crezcamos en Él. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, no solo porque nos podemos examinar, sino porque podemos proceder, podemos actuar, podemos ser diferentes en tu palabra, Padre misericordioso. Podemos caminar en ella, Padre amado. Papito Dios, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Sabemos que la palabra cada día nos llama, Señor, a seguir a Cristo, Padre misericordioso, y a estar en Él. Padre bondadoso, por eso hoy te pedimos, Señor Padre Santo, que podamos examinarnos, Señor, en nuestro caminar, en nuestro proceder. Papito Dios, que nuestras palabras, Señor, sean tu palabra, que nuestros pensamientos, Señor, sea tu pensamiento, y que nuestras acciones, Señor, sean un obrar conforme a tu palabra. Padre bueno, porque sin fe es posible agradarte, Señor. Por eso, Padre misericordioso, hoy te queremos agradar, Señor Padre Santo. Queremos glorificarte, Padre misericordioso, y que todo lo que hagamos, Señor, sea en ti y para ti, Padre amado. Perdónanos, Señor, porque la autosuficiencia, Señor, nos ha llevado tan lejos de ti, creyendo estar tan cerca. Perdónanos, Señor, porque el orgullo y la altivez, Padre misericordioso, de creernos, Señor, nos ha hecho perder la identidad, esa identidad maravillosa que tú nos has dado, como seguidores de Cristo, como creciendo, Padre misericordioso, en ti, Padre amado, menguando, Señor, cada día, para que tu Hijo crezca en nosotros. Papito Dios, por eso hoy te damos gracias, Señor, porque una y otra vez nos exhortas, Padre misericordioso, a ser personas diferentes, a ser personas del reino. Padre amado, que en lugar de estar nosotros predicándonos a sí mismos, Señor, prediquemos tu palabra en una acción viva, en una acción eficaz, en vivir el Evangelio y compartir el Evangelio desde el testimonio y el compromiso, y para que cada día, Señor Padre misericordioso, todo nuestro actuar
sea para gloria y alabanza tuya. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.